Pero gracias a Dios, hermano, que estamos juntos y que podemos participar de esto. La palabra que yo quiero compartir contigo de esta predicación se llama la indolencia. Y esta palabra, hermanos, quiero compartirla porque es muy importante que podamos entender lo que significa ser indolente, ¿sí? Y la indolencia, aunque todos podemos tener un concepto, ¿sí? Una persona que es insensible, una persona que no tiene ningún tipo de sentimiento hacia el sufrimiento de alguien, su significado todavía es más grande y más amplio. Entonces nosotros debemos entenderlo porque vamos a entender lo que significa la indolencia, pero más hacia un sentido espiritual, ¿sí? Lo que significa la indolencia espiritual. Y como cristianos o como creyentes, hermano, nosotros no estamos exentos de ser indolentes. Fíjate bien, podemos ser cristianos, podemos ser creyentes, podemos amar a Dios o decir que amamos a Dios, pero ser indolentes hacia las personas. Y la indolencia en el ser humano, en las personas, es una característica muy común. Y fue algo que Jesús nos vino a enseñar y nos vino a dar ejemplo de por qué nosotros, como iglesia, como personas, es algo que debemos de tener muy presentes para no ser cristianos indolentes. Porque hay, o podemos ver, cristianos indolentes, que es algo que el Señor nos va a enseñar en esta mañana, porque pues prácticamente no podemos tener esa actitud en el corazón. Entonces, si podemos dar una definición de lo que significa la indolencia, significa perezoso, insensible y carente de voluntad para esforzarse. Entonces ya el concepto se hizo más amplio. No solamente es la persona que es insensible al sufrimiento, sino es una persona que tiene otras dos características, que es perezosa, que es floja, y carente de voluntad para esforzarse. Y entonces ahí ya podemos entrar muchos de nosotros, ¿vale? No solamente porque eres indolente o insensible al sufrimiento, sino porque eres flojo o porque eres poco esforzado, ¿vale? Y carente de voluntad. De tal manera que si cumplimos alguna de esas tres características, hermano, insensible al sufrimiento, te gusta, o no que te guste, pero eres flojo o perezoso, y que tengas poca capacidad o voluntad para esforzarte, entonces eres un indolente. Aunque se oye fuerte la palabra, es importante que la entendamos, porque al final de cuentas hablamos mucho de la bendición de Dios, de la prosperidad de Dios en nuestra vida, pero si nosotros como personas somos indolentes, aunque seamos salvos, pues prácticamente vamos a ver eso reflejado en nuestra vida cotidiana. Amén. Entonces, podemos venir aquí los domingos, alabar el nombre del Señor, bendecirnos unos a otros, pero si de lunes a sábado o de lunes a viernes somos flojos, poco esforzados, nos gusta la flojera, no te esfuerzas en nada, eres insensible a lo que pasa a tu alrededor, pues entonces eres indolente. Aunque seas cristiano y aunque seas salvo, bueno, Dios lo va a determinar quién tiene salvación. Amén. Dice la palabra, hermano, en Proverbios 12:27. Proverbios 12:27, vamos a ver si checa mi versión. Proverbios 12:27. Dice la palabra, el indolente ni aun asará o cocinará. El indolente ni aun asará lo que ha cazado. Precioso bien del hombre es la diligencia. Entonces aquí está hablando de una persona indolente, aquella persona que no se esfuerza. Dice, ni aun lo que ha cazado es capaz de cocinarlo o de asarlo. Entonces esto es muy importante porque la indolencia tiene que ver con esa falta de esfuerzo.
esa falta de tenacidad para hacer algo. El Mateo 12, 24-12, hermano. Mateo, vamos a leer algunos, Proverbios, antes de Mateo, vamos a Proverbios para no salirnos del libro. Proverbios 10:4. Proverbios 10:4. Dice la palabra: la mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes se enriquece. Y aquí está comparando. Y nuevamente vemos que el negligente es aquella persona que no se esfuerza, que no tiene voluntad, ¿sí? Que es floja, que es perezosa. Entonces no puede esperar que le vaya bien en la vida. Una persona que tiene esas características, hermano, aunque sea creyente o cristiano, no le va a ir bien. No porque lo diga yo, porque la palabra lo dice. ¿Sí? La mano negligente, que no se esfuerza, pues lo único que puede esperar en su vida es pobreza. ¿Sí? Proverbios 12:24. Dice: la mano de los diligentes dominará, pero la negligencia será tributaria. Y Proverbios 19:15. Proverbios 19:15 dice: la pereza hace caer en profundo sueño, y la persona negligente padecerá hambre. No sé si te ha pasado, porque a mí me ha pasado, que muchas veces dices: no, hoy me voy a aventar mi día de flojera, mi día de descanso. Y hasta no te quitas tu pijama en todo el día, porque decidiste en tu corazón que va a ser tu día de descanso. Para descansar de lo mucho que trabajaste en la semana, de lo mucho que te esforzaste. Y decidiste tomarte una tarde o un día de descanso, donde no haces absolutamente nada, literal nada. Y al otro día te sientes más cansado que los días que sí te esforzaste. No sé si te ha pasado, que estás cansado de hacer nada. Soy más cansado que ayer que no hice nada. Pues sí, porque dice la palabra que la pereza hace caer en profundo sueño. ¿Sí? Cuando nosotros decidimos inactivar por voluntad propia nuestro esfuerzo, nuestra voluntad, que tú decides apagar el interruptor, que es algo contrario a nuestra naturaleza, porque no fuimos creados para ser perezosos o flojos, sino que la naturaleza espiritual y la naturaleza de las personas es tener actividad y dominio, porque nuestro cerebro, hermano, por tener un cerebro evolucionado, entre comillas, ¿sale? Por tener esta capacidad de razonar, de tener lógica y todo lo que tú ya sabes, no podemos apagar el chip y ser como un perrito, ¿no? Que un perrito sí puede estar dormido muchas horas y ni se estresa, ni le da ansiedad, nada. Porque su cerebro está formado de esa manera. ¿Sí me explico? Naturalmente su cerebro, que es más pequeño, que no tiene ciertas características evolutivas, pues le permite estar 12, 15 horas acostado, si no están sus amos, y se la pasa acostado y durmiendo. Y come y se vuelve a dormir. Y no le pasa nada al perrito. Pero a nosotros no. Nosotros, por tener un cerebro más evolucionado, que tiene horas de vigilia, pero que nuestro cerebro nos pide hacer cosas, pero tú decidiste no hacer nada, entonces la consecuencia de esto, ¿sí?, es que al paso de los días te sientes cansado, te sientes agobiado y empieza a tener una serie de trastornos ahí emocionales, empieza a entristecerse sin tener motivo, te empiezas a ser inseguro, empiezas a darte cuenta de que te empieza a dar temor a algunas cosas, dejas de tomar decisiones, dudas de lo que haces, porque tú decidiste bajar el chip, ¿sabes?, el interruptor, cuando naturalmente nuestra creación no es esa, nuestra naturaleza no es para estar sin hacer nada, ¿sale? Entonces este proverbio es muy específico. Hay uno muy fuerte en Jeremías 48:10. Vamos a Jeremías, hermano. Aquí hay que entender el concepto de
lo que dice Jeremías. Déjalo encuentro. Jeremías 48:10. Mira lo que dice. Dice la palabra: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Es una palabra fuerte porque aquí ya Dios está maldiciendo al indolente. El contexto de esta palabra, hermano, porque es fuerte, no es que Dios te maldiga, pero en el contexto de esta palabra está Moab, ¿sí? El pueblo de Moab, que era un pueblo que su origen es de Lot, de las hijas de Lot, y salió el pueblo moabita, pero era un pueblo dado a la idolatría, a la adoración idolátrica y a la desobediencia a Dios. Entonces Dios los va a castigar, ¿sí? Él declara destrucción sobre el pueblo de Moab, y por eso dice aquí la palabra, dice: maldito aquel el que hiciera indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere su sangre en su espada. Porque Dios había mandado que este pueblo iba a ser destruido. Entonces Dios dijo: maldito aquel que yo le diga que destruya a Moab y no lo haga. O sea, Dios declaró una palabra de castigo hacia Moab, que incluso iba a castigar a aquel pueblo que no hiciera conforme Dios lo había dicho. Pero bueno, no es una palabra para nosotros, por eso te doy contexto. Entonces, fíjate bien, hermano. Entonces, es muy importante que entendamos esto como personas, como cristianos que somos, porque la indolencia, hermano, como creyentes, afecta mucho nuestra vida, nuestro contexto familiar y nuestro contexto social. Entonces, si hablamos de indolencia, pues produce apatía, pereza, flojera y, por supuesto, indiferencia al dolor humano. Una persona que tiene apatía en su vida, que ni siquiera le interesa a su misma persona, pues ¿tú crees que se va a preocupar por el de al lado? Pues su cuerpo está descuidado, su mente está desordenada y sus emociones todas volteadas, pues ¿cómo va a preocuparse por la persona a su alrededor que está mal? No puede. Una persona que tiene indolencia, ¿sí?, muy difícilmente, hermano, va a tener la capacidad de ayudar a otros o del sufrimiento que hay alrededor de él. Y a lo mejor no porque no quiera, sino porque él mismo es parte de ese dolor o de ese sufrimiento y no se da cuenta siquiera. Entonces es muy terrible esto, hermano, porque son las personas que, aunque se vean que se están enfermando, aunque se vean una enfermedad muy evidente que se está acabando, y ¿por qué no va al médico? No, porque no quiero. No tengo nada. No. Y deja que vaya la enfermedad, y ya cuando va al médico, pues ya tiene cáncer, ya tiene alguna enfermedad incurable, pues porque no se preocupó por su cuerpo, por esa apatía, por esa pereza y por esa flojera de no atenderse al mismo. Si no se atiende al mismo, difícilmente pues va a ayudar a las personas que están a su alrededor. Y de tal manera, hermano, que aquí podemos agregar otro concepto, que sería la indolencia espiritual. Te estoy hablando de una indolencia natural que todos podemos tener, pero también podemos entender algo que se llama indolencia espiritual. Y la indolencia espiritual, hermano, tiene que ver, si de por sí tenemos apatía, flojera o falta de voluntad para esforzarnos, podemos decir que la indolencia espiritual es aquella persona que tiene falta de amor, compasión, misericordia y gracia hacia las personas. Por eso yo te decía que aunque podamos ser cristianos, puedes ser un cristiano indolente. Y si eres un cristiano indolente, pues eres un cristiano que tiene falta de compasión, amor y misericordia hacia las personas que están alrededor de ti. Y hay que tener cuidado con eso, hermano, porque nos podemos dormir en estos laureles pensando que somos cristianos, que somos salvos, que bueno, pues ya la libré. Pero en la indolencia espiritual que vives, de falta de amor, compasión, misericordia y gracia hacia los demás, pues es
muy complicado, hermano, tener una vida en ese sentido. Si en lo natural es complicado, en lo espiritual todavía lo es más, porque si algo nos vino a enseñar Jesucristo, y ahorita lo vamos a ver en la palabra, es precisamente tener amor, compasión, gracia y misericordia hacia la necesidad humana. Entonces no podemos vivir en una ambivalencia, hermano, de decir que soy cristiano, pero en el resto de la semana ser totalmente indolente. Hace 2 meses, o no me acuerdo, sí, 2 meses, tuve una reunión de mujeres, nada de mujeres, fue hermana pastora Vivi, Estela, mi hermana Estela, y Eve, fueron a celebrar un cumpleaños, algo así, ¿no? ¿Un cumpleaños? No sé a qué se reunieron, fueron a Sambors. Y me dice Moni, mi esposa, pues llévame. Y dice, pero tú te quedas o tú te vas o a ver qué haces, porque va a ser reunión de mujeres. Pues entendí el mensaje y dije, bueno, pues órale, ¿no? Ya le hice de chofer. Órale. Ya la dejé, fue en Sambors, que está ahí en Montevideo. Ya la dejé, ya se bajó. Y me dice, pues te vas a comer y vas a hacer lo que tú quieras. Dije, perfecto, ¿no? Y yo dije, a ver, ¿dónde hay un Chili's? ¿Dónde hay esto? ¿Dónde? Dije, no, ya me vi. Tengo carta libre. Y no, y me quedé en el coche, hermano. Lo que nunca, O sea, quedarse en el coche es bien incómodo y luego hacía calor. O sea, no es cómodo estar en el coche. Pero me quedé ahí un tantito sentado viendo a la gente. Y vi un hombre que estaba a la entrada de Suburbia y estaba ofreciendo paletas. Pero nadie le hacía caso, hermano. Todo el mundo le ignoraba. O sea, ni siquiera para decirle no. O sea, haz de cuenta que era nadie. Y me llamó la atención, entonces me quedé ahí. Y después vi que tenía un cajoncito para bolear zapatos. Y pasaba la gente y lo ignoraban. Era un hombre, pues, desaliñado, tenía rastas, pues sí se veía un poco sucio. Pero, bueno, y la gente le ignoraba. Y yo dije, nadie le compra paletita. Y entonces me bajé del coche y dije, ahora voy a platicar con él. Y vi que tenía su cajón de bolear. Y le digo, ¿das bola? Y me dice, sí, pero llevaba tenis. Era tenis como de plástico porque son impermeables. Y me dice, pero le puedo limpiar el plastiquito si gusta. Y digo, claro, órale. ¿Cuánto? No, 15 pesos. Dije, 15 pesos. Y dije, órale, pues. Y en lo que estaba boleando empecé a platicar con él. Y le dije, ¿cómo te llamas? Y me dice, Josué. Y digo, ay, ¿qué es por aquí? Y bueno, porque sí me dolió en mi corazón verlo en esa condición. Me dice, lo que pasa es que yo trabajaba en Estados Unidos. Dice, yo soy albañil, soy constructor. Pero estando en Estados Unidos se cayó el andamio. Uno de mis compañeros murió. A mí se me rompieron las piernas. Y pues me mandaron a México, caí en Sonora. Ahí me operaron. Dice, me pusieron unas placas en mis piernas. Y dice, y a partir de ahí ya, pues llegué aquí. Y me dice, y le digo, ¿y por qué tienes así tus zapatos? Porque tenía esos zapatos con una plantilla así, pero era suela sobre suela. Digo, ¿por qué están así tus zapatos? Y me dice, lo que pasa es que son zapatos ortopédicos, pero como no tengo dinero para comprarme otros, cada que se desgastaba la suela, pues le ponía una suela y otra suela. Y cada cosa que me decía, pues más mi corazón se apachurraba. Y le digo, ¿tienes familia? Me dice, sí, tenía a mi esposa, pero ya murió en un accidente. Y yo ya no quería preguntar, hermano. Dije, y le digo, ¿y qué más haces? Y dice, pues boleo y vendo mis paletas. Y me dice, hermano, me dice, fíjate,
Dice, pero yo ya no quiero ser indigente. Porque él fue indigente. O sea, había una diferencia entre ser indigente y la situación que estaba ahorita. Que para mí era de casi yo ya estaba chillando ahí con él. Bueno, él no estaba chillando, pero yo sí quería chillar. Digo, ¿y dónde vives? Y me dice, vivo en un cuarto atrás de la delegación Gustavo Amadero. Dice, digo, ¿algo y te drogas o algo? Me dice, no me drogo. Dice, antes sí, pero ahora ya no. Dice, pero ¿dónde estoy? Dice, luego hay una Santa Muerte y ahí se juntan los que se drogan. Dice, luego se entra todo a mi cuarto. Dice, y luego para yo pagar la renta, como es un cuarto único, bueno, un baño compartido, dice, luego la dueña me dice que yo limpie los baños. Y yo dije, híjole. Y digo, ¿tienes papeles, algo? Me dice, no tengo ningún papel. No tengo credencial del INE, nada, no tenía nada, hermano. O sea, invisible, ¿no? A la sociedad. Y pues me fui al coche, ya me dio, le di más dinero, pues no le di 15 pesos, le di más. Y me fui al coche muy conmovido, pero imposibilitado, hermano, porque mi mente, pues quieres ayudar, pero no sabes cómo, en el sentido de que hay tanta la necesidad, hermano, tanta necesidad espiritual, emocional, física. O sea, este hombre necesita toda la ayuda en todo sentido. Y yo le di, aunque le di un billete, dije, pues esto le dura 2-3 días. Y después otra vez, y le dije, ¿estás por aquí? Y me dice, sigo para traerte ropa, para ver cómo te ayudo. Y me dice, sí. Dice, ya me voy a mover acá al Hospital Ángeles, por ahí. Pero ya ando por aquí, Digo, ok. Y me sentí mal, primero conmigo, porque primero uno se queja de lo que le hace falta. Pero cuando miras a tu alrededor hay gente que le falta todo. Ahí al lado de la casa hay un jovencito que se droga, tiene 19 años. Cuando salimos a evangelizar le compartí, pero cuando te platica su historia de vida, que empezó a drogarse de los 13 años y que ahorita ya no sabe cómo salir porque la droga que usa tiene fentanilo, y dice, no sé cómo salir. Y como entro en ansiedad, lo único que me ayuda un poco es la marihuana. Pero no tiene trabajo, pues su casa ya lo corrieron, o cada rato lo corren. O sea, tiene necesidad de todo. Y yo he estado orando a Dios porque sinceramente en lo natural y en lo espiritual, no en lo espiritual, en lo natural me siento incapacitado, hermano. De ver tanta necesidad y cómo lo ayudo, Señor. ¿Qué hago? Le he dado un poco de dinero le di para que se comprara un celular para comunicarme con él, pero pues, no lo uso para eso. O sea, cuando le dé, yo sé que lo voy a usar para otras cosas. Entonces, entras en un conflicto también, ¿sí me explico? Porque si lo ayudo, pues él lo va a usar en otra cosa, y en lugar de ayudarle, entonces es complicado también ayudar a una persona en ese sentido. Y por eso te digo, si como personas no somos capaces de percibir el dolor, el sufrimiento de la gente, porque pensando que nosotros, que porque somos cristianos ya la libramos porque somos salvos, estamos totalmente equivocados. Si algo debemos de tener como cristianos y como hijos de Dios es precisamente quitar la indolencia espiritual, hermano. O sea, primero la indolencia hacia nuestra vida, la flojera, la falta de esfuerzo, la pereza, y la otra la indolencia espiritual, que es nuestra falta de ver la necesidad de la gente alrededor de nosotros, que requiere amor, gracia, compasión, misericordia. Y no es fácil, hermano, pues porque hay necesidad en todos lados, ¿sí o no? Pero te voy a poner un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a Juan 4, Evangelio de Juan, capítulo 4, que todos conocemos esta parte de la Escritura. Juan 4, de 3 al 7.
aquí está hablando de Jesús, dice la palabra, salió de Judea, está hablando de Jesús, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y ya conoces tú esta parte de la historia. Pero aquí yo quiero recalcar algo muy importante, hermano, que a veces se nos pasa porque lo leemos y se oye bien sencillito, ¿no? Pues salió Jesús de Judea, se fue de Galilea y se fue a Samaria. No, pues chido, ¿no? Pero en realidad, hermano, me puse a investigar y la distancia que hay entre Judea y Samaria son 40 kilómetros. Por eso Jesús llegó cansado y llegó con sed. Y entre Judea y entre Samaria y Galilea, porque Jesús iba a Galilea, lo vamos a leer más adelante, son 90 kilómetros. Es decir, que la distancia que hay entre Judea y Galilea son 130, 150 kilómetros. Ahorita lo vamos a leer, que son los que Jesús recorrió. En esta primera parte de la mujer samaritana de Judea a Samaria fueron 40 kilómetros. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Ahí mismo del capítulo 4 al versículo 43, nos vamos hacia el versículo 43. Dice, 2 días después salió de allí, o sea, de Samaria, y se salió de allí y se fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces, entre Judea y Galilea, hermano, había 130 a 150 kilómetros de distancia. Distancia que Jesús, pues a pie o en un burro, no sé, era más a pie. Entonces aquí te das cuenta, y ahorita lo voy a enfatizar más en los siguientes versículos, hermano, vamos a leerlo. Vamos a Juan 5, versículo 1 y 2. Aquí nos quedamos que estaba en Galilea. Después en el capítulo 5, versículo 1 y 2. Y después de esas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua para ser sanados. ¿Hasta cuál te dije? 1 y 2, ya me estaba emocionando, ¿sale? Aquí dice que igual volvió a viajar Jesús, ¿sí? Ahora a Jerusalén. Entonces, entre Judea o Jerusalén, ¿sí? Galilea, había entre 130 y 150 kilómetros. Había 3 caminos, hermano, para ir de Galilea a Jerusalén. Una que era la más directa, que era pasar por Samaria, que Jesús cruzó por ahí. La otra era desviarse un poco, agarrar la ribera del río Jordán y bajar. Y la otra era por una ruta comercial hacia el mar Mediterráneo. Eran 3 rutas por lo cual se puede ir de Galilea a Jerusalén, pero eran entre 130 y 150 kilómetros. Pero no estoy hablando con una calle. Estamos hablando de subidas, bajadas, peñascos, tierra, todo lo que hay en un terreno de esas características. Entonces, y algo que quiero señalar, y que es muy importante, hermano, que dice que Jesús iba. Y cuando fue a Samaria se encontró a la mujer samaritana. Jesús estando cansado, ya sabemos que Jesús le compartió a esta mujer, y no solamente a esta mujer, sino a los que estaban con ella.
Después, en el último versículo que leímos, dice que Jesús bajó a Jerusalén y se acercó a un hombre que conocía a Jesús y dice que le pidió que sanara a su hija que estaba enferma. Cuando vemos la otra parte que acabamos de leer, también dice que Jesús llega a la fuente o al estanque, porque había muchos enfermos, cojos, y dice que él se le acercó a un hombre que no podía moverse, que quería llegar al estanque para ser sanado, pero no podía porque todo el mundo le ganaba antes que él llegase, y Jesús lo sanó. ¿A qué me refiero con esto, hermano? Y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Vamos a Mateo, hermano. Mateo 9, versículo 1 y 2. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. De ahí nos vamos hasta el versículo 18 al 20. Dice: mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús, se le siguió con sus discípulos, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. Fíjate bien, hermanos, esto es bien interesante y es la parte central de lo que quiero compartirte. ¿Sale? Te estuve hablando de lo que es la indolencia. ¿Sale? Una persona que le gusta la pereza, que es floja, que no se esfuerza en lo mínimo y que no tiene voluntad para hacer nada. Si lo traslopamos a lo que es una indolencia espiritual, una persona que no tiene amor, compasión, ni misericordia, ni gracia por nada ni por nadie. Pero aquí vemos en esos evangelios, hermano, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Donde vemos a un Jesús que se movía por las ciudades, distancias no cortas, distancias muy largas, desde 80 kilómetros hasta 150 kilómetros, y más de una vez lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y hay algo muy importante a resaltar, hermano, en estos versículos, y si tú lees los evangelios, que dice que donde quiera que iba Jesús, Él sanaba a las personas. ¿Sale? Si era darle perdón de pecados a un paralítico, lo hacía. Si era que este paralítico caminara, Jesús lo sanaba. Si era resucitar a alguien, Jesús lo hacía. Si era liberar a alguien porque tiene un espíritu mudo y ciego, Jesús lo liberaba y esta persona hablaba y escuchaba. ¿Sale? Entonces es muy importante entender, hermano, que para que nosotros quitemos la indolencia de nuestra vida, y más la indolencia espiritual, prácticamente nosotros tenemos que hacer exactamente lo contrario. El ejemplo nos está poniendo nuestro Señor Jesucristo de que Jesús, Él no vino y se quedó en una sinagoga o Él se quedó en una iglesia. Jesús se movía por todos lados, se movía por todos los pueblos, por todos los lugares, y donde quiera que Jesús se movía, Él tenía gracia, compasión sobre las personas, y por eso Jesús las sanaba, las liberaba, las confortaba y tenía gracia y compasión sobre ellas. Si hay algo que tenemos que entender como cristianos, hermano, es que tenemos que hacer exactamente el ejemplo que Jesús nos está enseñando. Ahí en Mateo 18 al 20, ¿ya lo leímos? Creo que no, ¿verdad? Ya lo leímos. Y ve Mateo 35 al 38, hermano, ve qué hermosa palabra. Mateo 35 al 38. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y todas las dolencias en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero vea lo que dice el versículo 35. Recorría Jesús aldeas, ciudades, enseñaba, predicaba, sanaba. Y esto es algo, hermano, que nosotros debemos de considerar en nuestra vida. Como creyentes, por supuesto, como cristianos. Porque si somos cristianos, hermano, tiene que ir de la mano de exactamente de lo que hizo Jesús.
tener amor, compasión y gracia por aquellos que tienen necesidad, pero dice la palabra que él no estaba en una iglesia o en una sinagoga y se quedó ahí siempre. Él iba a muchas iglesias y busqué en dato, hermano, no sé si sea qué tan verídico sea, pues yo creo que sí. Pero dice que en el ministerio de Jesucristo, dice que sus viajes abarcaban entre 80 kilómetros cuando se movía de este a oeste y 241 kilómetros entre norte y sur. Dice que él habría recorrido más de 24,000 kilómetros durante su ministerio, su vida. O sea, eso es brutal, hermano. O sea, ver a Jesús moviéndose de lugar a otro, pues por eso Jesús cambió el curso de la historia. Y a veces nosotros como cristianos y como creyentes no entendemos esta parte porque estamos metidos en la iglesia hablando en un sentido de un lugar con 4 paredes o una entrada y de ahí no nos movemos. Y se nos ha olvidado, hermano, esta parte, este ejemplo y este testimonio que dejó nuestro Señor Jesucristo, porque la gente que necesita es la que está allá afuera. La gente que necesita una oración, la gente que necesita que se supla su necesidad, la gente que está sufriendo y la gente que necesita cualquier tipo de ayuda es la que está allá afuera. Por supuesto que tú también tienes necesidad, ¿sale? Pero tú tienes a Dios y tienes a tu iglesia. Pero a veces, aún dentro de la iglesia, somos incapaces de suplir la necesidad del hermano, porque a veces los hermanos tampoco dicen su necesidad. Entonces hace un círculo vicioso, hermano, donde pensamos que ciertas necesidades o ciertas dolencias son normales y comunes, cuando en realidad, hermano, no debe de ser así. Ahora que estamos haciendo las caminatas de oración allá en Ecatepec, o sea, caminar, hermano, No, hombre, me doy cuenta, digo, en la torre, ¿dónde vivo? Ay, sí. Altares de la Santa Muerte, vas por las vías y hay gallinas descabezadas, se practica mucho la brujería y la santería. O sea, ves cada cosa, y digo, en la torre. Cosas que si vas en el coche y si vas papaloteando ni te das cuenta, hermano. Pero la caminata la hacemos con propósito y te das cuenta de esta casa. Y veo tanta necesidad que digo, ay Dios mío, ¿cuántos años viviendo aquí y cegado a la necesidad? Pues ya deja la física, sino la espiritual. Porque estamos acostumbrados a mirar hacia adentro, hacia nuestra necesidad y poco hacia allá afuera. Y pues me di cuenta que estamos mal, yo estoy mal. Entonces hay que dejar más el coche y caminar más, interactuar más con la gente, platicar más con la gente, con los vecinos, o no con los vecinos, cualquier persona que considere que tenga necesidad, pues hay que ayudarles. Nosotros como cristianos, hermanos, estamos en la posición de ayudar a cualquier persona, sea en lo natural o sea en lo espiritual. No necesariamente para recibir salvación. Si recibes salvación, gloria a Dios. Y si no, pues ya tú fuiste una bendición para su vida, para cualquier cosa que esta persona tenga. Tenemos que salir de nuestra comodidad y de esa indolencia que en mayor o menor grado, hermano, tú y yo podemos tener, y me incluyo en esta parte porque tantos años viviendo donde vivo y a veces no te percibes de lo que pasa alrededor de tu colonia, pues simplemente porque somos indolentes. Entonces Jesús nos está dando ejemplo, hermano. Es muy importante en la posición de iglesia que estamos ahorita de entender este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? La iglesia que se está viendo en Toluca, gracias a Dios por el corazón de Pastor Ricardo, de su esposa, de hermano Jorge, de Eve, de que ellos dijeron, pues nos la rifamos a Toluca. ¿Sí? A ver, ¿quién más quiere ir a Toluca? Y muchos. ¿Qué distancia es, hermano Ricardo, a Toluca? En autobús, porque no es ni caminando. Bueno, entonces ir y venir, pues no es fácil, hermano. ¿Sale? Aunque ya hay comodidades, hay ciertas circunstancias, pues no es fácil, ¿sale?
Y ayer platicaba con hermana Moni, fíjate, y le digo, ya hay que poner fecha para la reunión de matrimonios. Y dice, ok. Y le digo, ¿y si lo hacemos aquí en Ecatepec? Y me dice, ¿y tú crees que vengan? Le digo, pues sí, pero pues es Ecatepec, tampoco, o sea, tampoco está lejos, ¿no? Y nos quedamos con la duda de qué tan dispuestos estarían los matrimonios a ir a Ecatepec, ¿no? Porque ay, Ecatepec, ¿no? O sea, son media hora en coche, a lo mucho, 50 minutos en transporte público, pero aquí probamos nuestro corazón. Sí, a esto me refiero de que estamos tan acomodados, hermano, que ya distancias tan cortas se nos hacen distancias que para nuestro corazón son muy largas y muy pesadas. Y aunque a lo mejor ni tengas nada que hacer, no, ir a Ecatepec, ir a Temascalapa, no más, Ecatepec está lejos, Temascalapa está, bueno, quién sabe hasta dónde, ¿no? O Toluca, ¿no? O Monterrey, que está al otro lado de Monterrey. Tenemos que quitar, hermano, ese falso pensamiento, esa mentira. ¿Sí? Hay que dejar de ser indolentes. Somos cristianos, somos personas que tenemos la gracia del Señor, hermano, pero también tenemos que cambiar la actitud. Y si la actitud que Dios nos enseña y nos pide es de tener gracia, compasión y misericordia, pues hay que ir con la gente que necesita. Y a veces esa gente, aunque también está aquí, también hay más necesidad allá afuera. Entonces dejemos menos el coche, caminemos más, interactúa más con la gente y vas a ver que vas a ser de mucha bendición. Amén, hermano. Y ahora que están saliendo a evangelizar, ¿no? ¿Qué días son? Martes y sábados, cada 15 días. Es una oportunidad de poder compartir o a lo mejor hasta de dar un folleto, hermano, y ya estamos haciendo mucho. Pero estoy seguro que podemos hacer mucho más. Amén, hermano. Pues Dios te bendiga. Pastor Ricardo quiere compartir un testimonio con ustedes, pequeño. Vamos a escucharlo y ahorita cerramos en oración. Amén, hermano. Bueno, doy gracias a Dios por esta palabra y es en alusión a lo que estaba comentando el pastor Ricardo de la indolencia. Hace unos años yo era una persona indolente, una persona que de alguna manera decía, pues ya tengo a Dios, ¿verdad? Ya los demás, pues es su problema. Y entonces yo recuerdo que me fui de México a Jalapa, como 4 años, hermanos, sentado en la iglesia, bien bonito, recibiendo de Dios y bendecido, ¿verdad? Pero la vida cristiana no tan solo es recibir. Dice la palabra de Dios que de gracias recibimos, de gracias demos. Y complementando esto que hablaba el pastor, es verdad. Hubo un tiempo en el cual yo ya me sentía, hermanos, cuando ustedes no han comido, ¿cómo se sienten? Ansiosos, ¿verdad? Y que no han comido. Yo me sentía así, hermanos. Y yo decía, no es problema de salud, es hambre espiritual. Y entonces estuve orando a Dios, porque yo me sentía ya molesto, y ya no me sentía bien. Y entonces hablé con Isabel y le dije, y en ese entonces, después del trabajo, llegábamos y pues yo me agarraba a Joel, Isabel a Israel en la escuela, y gracias a Dios iban bien, iban mal. Pero cuando yo hablé con Dios, le digo, mira, Dios, voy a hablar con Isabel, si está de acuerdo en empezar a servir a Dios, ya no ser una persona indolente. ¿Sí me explico? Y entonces hablé con Isabel, le digo, Dios, voy a hablar. Le digo, oye, ¿te gustaría servir a Dios? Ya no estar tan solo recibiendo de Dios, sino empezar a dar. Dice, fíjate que yo también he estado sintiendo eso. Le digo, ok, entonces es de Dios. Y entonces digo, mira, pero esto implica que ya no le pongamos atención en el aprovechamiento de Israel y de Joel. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Y empezamos a orar y empezamos a servir. Y entonces estuve sirviendo en Jalapa, pero después, como comentaba el pastor, me mandaron a Martínez de la Torre, cerca de Poza Rica, Veracruz, en la parte norte. Y hermanos, era llegar a dormir a donde fuese, pero con el deseo, la alegría de servir a Dios. Yo me acuerdo que mis hijos estaban pequeños, porque también los involucramos.
ahí conocieron, ustedes conocen los catres que le llaman, ¿verdad? Que son, allá en Veracruz y en varios lugares hacen las camas de costal. Cuando mis hijos vieron ese catre, me dijeron, papá, ¿y esto qué es? Le digo, es una cama, hijo, ¿sí? Y les gustó. Y ya decía, sí, pero yo duermo en el catre. Dice, hijo, ahí duerme en el catre, ¿verdad? Porque les parecía chistoso, ¿verdad? Que tenía este ángulo. Y así íbamos a Martínez de la Torre, a Poza Rica, y era bien hermoso compartir la palabra de Dios. Y entonces yo le había dicho a Isabel, ¿sabes qué? A lo mejor si pues ya nos empezamos a servir, pues ya no va a haber tiempo de intervenir en el aprovechamiento de Joel y de Israel. Como vayan, sí, está bien, como vayan en la escuela. Hermanos, pero a veces uno piensa que la inteligencia o la sabiduría depende de uno, hermanos, depende de Dios. Y entonces, hermanos, gracias a Dios, no a nosotros ni a ellos tampoco, Dios empezó a poner en ellos una inteligencia, hermanos, que si yo hubiera querido que ellos aprendieran, era imposible. Ellos empezaron a participar, Israel representó a Veracruz y quedó en segundo lugar, yo les había comentado. Joel, gracias a Dios, bien. Y hermanos, dice la palabra de Dios que Dios honra a los que le honran. Yo nunca le pedí a Dios, ok Dios, vamos a hacer esto, tú encárgate, no. Dios vio, hermanos. Y entonces, hermanos, yo le doy gracias a Dios porque en este tiempo, cuando tú empiezas a servir, independientemente de si Dios te da o no, yo le dije, Dios, yo no quiero nada, yo solamente quiero amarte y servirte. Y hermanos, Dios es bueno. El año pasado me dijo Israel, papá, fíjate que me mandaron llamar de la escuela, él está en la UNAM, y dice, y que hay la posibilidad de que me den una beca a Francia para un intercambio. Digo, vamos a orar. Estuvimos orando, hermanos, y Dios es bueno, se va el fin de mes. Entonces yo le doy gracias a Dios porque es Dios, hermano. Cuando tú te dispones a servir a Dios, hermanos, no, te da alegría servir y hay muchas cosas que uno pasa, pero vale la pena, ¿sí? Esa indolencia, como comentaba el pastor, se quita y empiezas a servir con alegría como Jesús lo hacía. No le importaba caminar, el propósito era salvar almas. Y como decía, hermanos, estamos también en la villa evangelizando en Martín Carrera y vemos cada situación, pero digo, aquí falta Dios y yo sé que Dios va a llegar a esos lugares. Entonces yo le voy a pedir al pastor Ricardo y Vivi si me pueden apoyar para orar por Israel, ¿sí? Y ponerlo en las manos de Dios, ¿sí? Gracias a Dios, hermano, y me da mucho gusto por Israel y por todos los jóvenes. Yo creo que ya es tiempo, gracias a Dios. Yo creo que ya los jóvenes tienen que marcar la pauta en nuestra iglesia, ¿sale? Ya se fue Lilian, se fue Ale, gracias a Dios. Isra se va por causa de la escuela, pero él es testimonio. O sea, se va por su escuela, pero por supuesto que él es lumbrera, es luz, y aunque va en una cuestión profesional, pues él va a dar ejemplo y testimonio. Y queremos que todos nuestros jóvenes tengan esa misma actitud también, de que tengan esa pauta de esforzarse, de quitar ese temor de que no pueden, ¿no? Porque la sociedad a nuestros jóvenes le dicen, no puedes, no tienes capacidad, tú no estás en el nivel social para lograr esto. Eso lo dice el mundo, hermano. Pero nuestro Dios es un Dios que hace tantas cosas tan maravillosas, y a mí me da mucho gusto por Israel, porque me alegra mucho también, porque me emociona, porque ese es el resultado de su esfuerzo. También no le vamos a quitar su esfuerzo, ¿verdad? Sus horas de desvelo y de sueño, pero pues es su deseo, ¿no? Que él no quiere tener esa parte de indolencia. Y va a ser bendecido, queremos que la iglesia lo bendiga, que sea un ejemplo allá en Francia, que también cuando regrese siga siendo un jovencito preparado. Y entonces también es una invitación para todos los jóvenes, ¿sale? No tengan temor de enfrentarse al mundo, ¿sale? El Señor lo ha entregado en nuestra mano en un sentido de bendición, no en un sentido egoísta, sino de que el Señor nos bendice para que nosotros podamos bendecir. Y pues nos da mucho gusto por Israel, ¿verdad?
No, pues qué padre. Pues gracias a Dios. Gracias a Dios vamos a orar por él, que Dios lo guarde, que Dios lo bendiga. Y pues que sea una palabra de ánimo. Hace una semana fue Ale y Lilian, hoy Israel, y en un mes otra persona, otro joven, y la iglesia no va a parar, hermanos, ¿sale? Así que aprenda francés, y luego pues ya una iglesia en Francia, y luego ya nos invita, y no, hombre, pues ya. Ya le hicimos. Pero gracias a Dios por Israel y por todos, ¿sale? Pues la iglesia sí se tiene que mover, hermano, ¿sale? Nos da mucho gusto y que sea un ánimo para los jóvenes y también para nosotros. Somos jóvenes de corazón, nuestra vida no se acaba aunque tengamos cierta edad madura, no, tampoco termina para nosotros, pero para ellos, jóvenes, fuertes, solteros, sin hijos. ¡Qué bendición! Gracias a Dios. Padre Santo, bendito Dios, bendecimos la vida de Israel. Gracias por este joven, Señor, ejemplo y testimonios a su familia y aquí a la iglesia, Señor, porque él se ha esforzado, Señor, y porque él es digno, bendito Padre, de esta beca, Señor. Ayúdalo, bendícelo, Señor, siga abriendo su mente, su corazón, Señor, que sea ejemplo y testimonio, bendito Padre, allá en Francia, Señor, en sus estudios, pero que también, Señor bendita, sea un ejemplo y testimonio de lo que tú has hecho en su vida, Padre. Gracias, Señor, porque nos alegramos junto con sus padres, Señor, de esta gran bendición en su vida. Nos alegramos, Señor. Guárdalo, Señor, cuídalo, bendícelo, provéele, Señor bendito, que sea una experiencia maravillosa en su vida, Padre, que se tenga que esforzar lo que sea necesario, bendito Padre, pero también queremos que regrese con bien, con gracia, bendito Padre. Gracias por su vida, por Ricardo, por Isa, por Joel, bendito Padre. Gracias por esta familia que es de ejemplo y testimonio también en nuestra familia, en nuestra iglesia, Señor. Gracias, Padre, lo bendecimos, lo guardamos, Señor, y declaramos una palabra poderosa de bendición y multiplicación en la vida de Israel. En el nombre de Jesús te bendecimos, Padre, y damos gracias. Amén y amén. Pues gracias a Dios. Y ahorita al final, todos los jóvenes vamos a compartir una pizza con Israel para felicitarle ya en una forma más directa, pues estar con él de una forma sencilla, pero no menos importante, ¿verdad? Pues Dios les bendiga, hermanos. Bueno, vamos a hacer una oración chiquita y pues quitemos la indolencia, hermano. Sale, esfuérzate. La flojera y la apatía no es parte de la vida del hombre y ni mucho menos del cristiano. ¿Sale? Entonces, sí hay que tener nuestros tiempos de descanso, por supuesto, hay que cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud, pero no perdiendo el objetivo del cual el Señor nos ha hablado y nos ha mandado. Amén. Padre Santo, bendecimos tu nombre en esta tarde. Gracias por esta palabra, Señor. Guárdanos, ayúdanos, Señor. Danos de esa fuerza espiritual y de tu palabra para ser esforzados en cualquier área de nuestra vida, sea escolar, sea de trabajo, Señor, sea ministerial, familiar, bendito Padre. Pon orden en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, Padre, y que todo lo que hagamos, Señor, tenga buen fruto, Padre bendito. Bendice a tu iglesia, a mis hermanos, Señor bendito, en este día y toda la semana, bendito Padre. En el nombre de Jesús damos muchas gracias. Amén. Dios te bendiga, hermano.